Bueno, efectivamente, como lo decía Gustavo, nuestra charla es respecto del uso de redes adversarias generativas para detectar ciberamenazas. Y realmente es el resumen de dos proyectos de investigación que estamos haciendo en la Universidad del Rosario al respecto del uso de visión por computador para ciberseguridad. Uno podría pensar que la visión por computador es algo, digamos que no tan cercano a la ciberseguridad, pero realmente sí, realmente hay varios puntos de intercepción donde se puede utilizar la visión por computador para desafíos de ciberseguridad, y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, básicamente, pues bueno, nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo diverso. Tenemos a Ariel, que él es estudiante del doctorado en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Él está conectado de manera remota. Está Juan Nicolás Sepúlveda, que es estudiante de último año del programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario. Está Santiago Alférez, que es investigador postdoctoral de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, estoy yo, que también pertenezco a la Universidad del Rosario. Bueno, básicamente vamos a hablar un poquito al respecto de, primero, de lo que motiva este tipo de trabajos de investigación, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro driver? Después quisiera hablar al respecto del objetivo específico del proyecto. Luego Santiago nos va a hablar un poco al respecto de las redes neuronales convolucionales, lo que necesitamos entender pues para poder meternos en el proyecto, y luego ya vamos a hablar particularmente de la detección de amenazas utilizando imágenes y particularmente las redes GAN. Este de acá dices, o cuál es. Vale, listo. Entonces, bueno, primero quiero preguntarles, ¿alguien conoce a esta chica, a Katy Jones? ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? Katy Jones, ¿no les suena? De pronto ella no los ha contactado por LinkedIn, ¿no? O por Instagram, tampoco. Mírenla bien. Bueno, ella básicamente es un perfil conocido desde el 2019 más o menos, y ella está afiliada a un centro de pensamiento, un think tank, bueno, o dice estar afiliada a un think tank, ¿vale? Y dice también trabajar pues en colaboración con la Universidad de Michigan. Resulta que este perfil realmente es un perfil que no es real, es un perfil falso, ¿vale? Y básicamente después de que salió una investigación al respecto de ese perfil, salieron varias acusaciones que indicaban que esa imagen era una imagen realmente generada por computador, una imagen generada con redes adversarias generativas, básicamente, ¿vale? No es una persona real, sino que es una imagen generada por computador, y básicamente se acusa, en general, pues hay varios sospechosos, pero principalmente a China. De hecho, me acordaba de la charla de Marco por la mañana, que hablaba de los APTs, y los APTs como estrategia de los gobiernos para poder hacer espionaje. Los gobiernos también utilizan perfiles de LinkedIn falsos, ¿vale? Y esto fue lo que sucedió con ella. Básicamente, hay una red de perfiles falsos creados con imágenes, imágenes generadas de manera artificial, y esa red de personas conectadas entre ellos en LinkedIn comenzaron a conectar a otras personas, ¿vale? A personas reales, básicamente targets específicos en Estados Unidos, pertenecientes, por ejemplo, a la Secretaría de Estado, o pertenecientes, por ejemplo, a miembros, asesores de senadores americanos, o miembros, por ejemplo, de Board of Directors de empresas públicas americanas. Entonces,
ella, porque este perfil en particular, porque se volvió famoso, porque este perfil logró conectar con varias personas considerados de alto valor dentro del gobierno de los Estados Unidos, y esto es un perfil pues que se cree, las conectaba para poder después hacerles ofertas de trabajo, ¿vale? Básicamente, pero las ofertas de trabajo realmente pues no son trabajos regulares, sino que son trabajos de espionaje. De hecho, hay una noticia, ustedes la pueden buscar, este mismo año salió un ex agente del FBI con una pena de 20 años de cárcel por haber exfiltrado información sensible, información confidencial, pero esa persona fue contactado por LinkedIn, básicamente. Entonces, esta es una estrategia que la han usado los países de manera regular, particularmente en este caso se acusa a China de haber hecho este tipo de estrategias, y ellos básicamente lo que hacen es contactar a una persona, ¿cierto? Una persona real, y esa persona se da cuenta que él a su vez está conectado en LinkedIn con otras personas. Entonces, digamos que siente algo de confianza porque sabe que quien lo está contactando a su vez tiene 3 o 4 contactos en común. Entonces así se van estableciendo redes de aparente confianza y finalmente se logra pues que estas personas, estos espías, logren contactar a las personas pues, que ellos buscan, ¿vale? Entonces, esto es como una abrebocas de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver imágenes generadas de amenazas, pero también imágenes generadas pues, de manera artificial por un sistema de redes neuronales. Bueno, nuestro principal objetivo con esta investigación es básicamente desarrollar artefactos de tipo, detectar artefactos de tipo APT, ¿vale? Artefactos avanzados que se puedan llevar a imágenes. Ustedes se pueden preguntar cómo se lleva un malware a imagen o cómo luce un malware en forma de imagen. Vamos a darles ahorita unos ejemplos para que puedan verlo, ¿vale? Y la idea es poder hacer una detección de estos artefactos en forma de imágenes y demostrar también que las amenazas más avanzadas, que incluso vienen ofuscadas con codificadores más potentes, tipo Chicata Ganai, por ejemplo, pueden también, por ejemplo, engañar a soluciones de detección de amenazas, ¿vale? Entonces, la idea de la red adversaria generativa es poder hacer el entrenamiento de una red neuronal capaz de soportar ese tipo de engaños por parte de un adversario. Eso es básicamente lo que queremos demostrar el día de hoy. Listo. Entonces, vamos ahora aquí con el background. Santiago, si quieres, puedes comenzar. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a la charla. Sí, voy a comenzar haciendo un poquito del background, algún fundamento sobre la principal, digamos, técnica o herramientas que usamos en esta propuesta de trabajo, que es la red de neuronales. Hay muchos ejemplos de cómo usarlas. Hoy en día yo creo que para ninguno de nosotros es raro hablar de ello. Por ejemplo, mi fondo lo generé hace 5 minutos, bueno, hace 10 minutos con Dalí 3, colocando el título de la presentación. Me lo botó así. Eh, pero aplicación muy interesante tiene que ver con aplicaciones en la biomedicina, en el cual es el campo que principalmente trabajo. Eh, por ejemplo, hay enfermedades, no sé qué pasó, si, si, si me están escuchando, sí. Sí, Santiago, dame Sí, un no, no, en segundito. la anterior, sí, no, todavía no había que Ya. pasarla. Sí, por ejemplo, hay aplicaciones en medicina para predecir, por ejemplo, síntomas de enfermedades a través de diferentes fuentes. Una de ellas son los smartwatch, que son capaces, por ejemplo, de predecir el sueño de nosotros, o por ejemplo, para predecir unas enfermedades como el síncope, que es un desmayo que hay a cualquier momento y que la persona se puede caer de unas escaleras y es súper peligroso, y con toda esta información obtenida se puede recopilar, o por ejemplo predecir el nivel de glucosa a través de variables. Ahora sí, la siguiente, por favor. Eh, eh, entonces, esto es una red neuronal. La red neuronal básicamente es un modelo, ¿cierto? Es un modelo muy sencillo que nos transforma unas entradas a un espacio de representación no lineal, ¿vale? Estas que están en azul son las neuronas, digamos, de una capa oculta, y se puede representar muy fácilmente
digamos matemáticamente, si le das a la, a la tecla, por favor, para la siguiente. Esto es una representación de las activaciones. La salida de estas neuronas básicamente es una eh, ponderación de las entradas con unos pesos pasadas por una función de activación. La ponderación es simplemente una representación lineal y la función de activación es lo que nos activa en muy buena medida la parte no lineal y la representación no lineal. De esta manera, al final obtenemos una salida. Siguiente, con los Fs, los cuales hace otra vez una combinación lineal. Y otra vez puede pasar por otra función de activación, pero en este caso, por ejemplo, no lo hace porque es una regresión. Estos pesos, omega, que están en esa ecuación sencilla, el objetivo siguiente es, por ejemplo, encontrar para un problema de regresión es minimizar una función de costo o función de pérdida, que en este caso, por ejemplo, es esta suma de diferencias al cuadrado. Minimizando esta función obtenemos nuestra solución a estos pesos omega. Siguiente, por favor. En este caso, este es otro ejemplo de clasificación. Ya dije el del síncope, por ejemplo, pero que es muy conocido, que es el MNIST, que son imágenes, por ejemplo, de 28 por 28 píxeles de escala de grises. Son muchísimas imágenes, 60.000 para entrenar, 10.000 para probar, pero una forma sencilla de probar una red neuronal de pocas capas es convirtiendo esta imagen en un vector de 784 valores entre 0 y 255, etiquetados de entre 0 y 9. Entonces el objetivo es, vamos a entrenar un clasificador, vamos a construir, por ejemplo, 2 capas ocultas con 256 unidades en la primera capa y 128 en la segunda y 10 en la última, una por cada clase. Y vamos a tener al final un montón de parámetros que son alrededor de 235.146. Que ya mostramos ahora en una representación esquemática en la siguiente, por favor. Eh, Esta sería una representación, es decir, tenemos 2 capas ocultas y hay más conexiones entre ellas. Viene la capa de entrada, se combinan todas y se ponderan, pasan a la primera capa, la salida de la primera capa se vuelve las entradas de la segunda y así sucesivamente hasta la salida. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de la capa oculta, es que al final se obtiene otra vez una combinación lineal como una salida pre, que es esto Z, una por cada neurona. Y estas neuronas, a su vez, siguiente, por favor, se pueden pasar por una función de activación. En este caso, la modelación de un problema de clasificación viene dado por una otra función de activación que se llama softmax, que básicamente también normaliza las entradas, pero hace que la suma de probabilidades sean 1, porque el problema de clasificación se puede modelar muy sencillamente con un problema de probabilidad. ¿Qué hacemos para solucionar estos pesos? Pasamos otra vez por una función de costo, que en este caso se llama el cross entropy, que es muy conocida, en donde cuando sea muy bajo, significa que el problema de clasificación se ha logrado con éxito. Entonces tratamos de minimizar esta función. Siguiente, por favor. Aquí simplemente los yes pueden ser 1 y 0 cuando pertenecen a una clase y 0 cuando no pertenecen a una de las clases. Siguiente, por favor. ¿Cómo se entrena una red neuronal? Una red neuronal se entrena con un algoritmo numérico de optimización que se llama el Stochastic Gradient Descent, que más o menos que consiste en encontrar una ruta hacia el mínimo. ¿Cómo se encuentra esta ruta? Mediante el gradiente. En cálculo vectorial se sabe que el gradiente nos da la dirección de máximo crecimiento, pero colocándole un menos nos da la dirección de mínimo crecimiento. Entonces, a través de un gradiente podemos hallar un pequeño delta, multiplicándolo por una razón, por ejemplo, ρ, en este caso, que se le llama el learning rate o tasa de aprendizaje, y esto nos sirve para actualizar los pesos. Siguiente. Por ejemplo, en este caso, teta nos representan todos los parámetros omegas de toda la red. Entonces, el teta de t más 1 siguiente va a ser igual a teta de t anterior menos el ρ por el gradiente. Esto nos actualiza todos los pesos y podemos actualizar de forma algorítmica, y normalmente esta actualización, por ejemplo, se logra hacer por subconjuntos de lotes que se llaman mini batches. Y todas las redes neuronales utilizan básicamente este algoritmo con algunas modificaciones.
Siguiente, por favor. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de las redes convolucionales. Las redes convolucionales se basan en la operación de convolución. Una convolución que es una operación matemática en la cual cogemos un filtro, que en este caso, por ejemplo, son a la derecha de estos rectángulos que están verticales y horizontales. Cuando hay una convolución, por ejemplo, esta imagen de tigre con estos filtros, nos detalla resalta los detalles verticales, mientras que el filtro de horizontal nos detalla los detalles verticales. La idea de la convolución es un filtro que encuentre patrones comunes y que nos resalte esto de la imagen. Aquí a la izquierda, en esta figura como de una caricatura, que nos encuentra la red convolucional. Ella aprende los pesos para encontrar las mejores características y los mejores patrones. Las primeras capas aprenden cosas generales, pero a medida que va profundizándose, aprende cosas más específicas hasta formar, por ejemplo, puede representar detalles del rostro del tigre, en este caso. Y en la última capa, pues nos da la etiqueta. Siguiente, por favor. Esta ya es la última. Esto es una red mucho más potente. Es una arquitectura más potente que se llama ResNet 18. No lo voy a explicar cada parte porque tienen unos bloques esenciales, pero digamos que esta es importante porque más adelante pues, hablarán de esto. La idea de la ResNet, aparte de tener en este caso 18 bloques, y esto es pequeño hoy en día, es que tiene una conexión residual. Esta conexión residual tiene una gran ventaja y es que nos elimina, digamos, algo que se llama el vanishing gradient, que es una desaparición del gradiente cuando se entrena. Hay un algoritmo que se llama backpropagation, que va de delante hacia atrás y es básicamente derivadas. Y este camino hace que la derivada sea 1 y hace que no se desaparezca tanto el gradiente y nos permite optimizar mucho mejor la red. Y ya, esto es básicamente esto. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Vale, muy bien. Hasta ahí, ¿cómo están? Más o menos. Yo sé que puede ser un poco denso porque de pronto para las personas que estudiamos ciberseguridad no es inmediato, ¿cierto? El tema de las redes neuronales, pero realmente hay muchísimas aplicaciones de las redes neuronales normales o las convolucionales, ¿cierto? En temas de ciberseguridad. Entonces, que también sirva esta charla para motivarlos a estudiar redes neuronales, ¿vale? Al final se van a dar cuenta que la matemática está en todo y los conceptos detrás de las redes neuronales pues son básicamente lo que Santiago nos ha explicado, son funciones de activación, funciones de cross entropy, funciones de pérdida y al final todo eso es básicamente pues matemáticas que permite hacer este tipo de soluciones clasificatorias, ¿vale? Entonces, si alguien tiene interés en entender un poquito cómo funcionan este tipo de conceptos, les recomendamos mucho un proyecto que existe, que es open source, que se llama FastAI. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado de pronto de FastAI? Es muy bueno, es un proyecto para aprendizaje de Deep Learning para personas que no son específicamente matemáticos. Entonces es una forma de aprender de redes neuronales yendo de un top level, digamos, a un bottom. Es más, se aprende de una manera más práctica, ¿vale? Y de hecho con la librería de FastAI fue con la que desarrollamos el proyecto que les vamos a mostrar hoy, ¿vale? Bueno, entonces básicamente, ejemplos de aplicación de redes neuronales en temas de ciberseguridad hay muchos, ¿vale? Hay varios temas, por ejemplo, que se pueden hacer. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que integra el uso de LLMs para la construcción de árboles de ataque. ¿Saben qué son árboles de ataque, cierto? Los árboles de ataque básicamente son como los que están a la derecha, ¿vale? Ese de la derecha es un árbol de ataque que define los procedimientos de ataque uno a uno que tiene que hacer un adversario para lograr un objetivo final, que es el que está abajo, un attack goal. Entonces, ese árbol de ataque que está a la derecha es muy interesante porque te dice cómo hacer un ataque, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Que ese árbol que está a la derecha no fue construido por nosotros, fue construido por GPT-4. Entonces, lo interesante aquí es que, por ejemplo, se está utilizando un modelo basado en redes neuronales, pero en este caso redes neuronales generativas, para lograr hacer que el LLM le aporte al analista de ciberseguridad en un procedimiento de ataque.
De hecho, este lunes que viene tenemos la sustentación de un estudiante, el estudiante que hizo esta investigación, un estudiante de la maestría en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, que él hizo pues este proyecto y lo va a sustentar, tiene la sustentación de su proyecto el próximo lunes. Y en la izquierda está el diagrama de flujo que se sigue para hacer uso del LLM para construir esos árboles de ataque, ¿vale? Bueno, ejemplos particulares de Computer Vision en ciberseguridad hay muchos. Este de acá de la izquierda utiliza técnicas de visión por computador similares a las que mostraba Santiago, pero para detección de anomalías en redes de cómputo, básicamente detección de tráfico malicioso, ¿vale? Y utiliza básicamente los logs de un router o de un switch para volverlos volverlos archivos, perdón, que sean entrenables, que sean usados para el entrenamiento de una red neuronal utilizando una arquitectura de transformers de visión por computador. A la derecha tenemos una empresa, por ejemplo, que se llama CloudWalk, que creó ese dispositivo. Es un dispositivo como el que existe, por ejemplo, en los aeropuertos. Aquí en Colombia pues tenemos el caso de migración, que se puede hacer autenticación biométrica para ingresar a ingresar o salir del país, y básicamente ellos hacen el reconocimiento facial pues, de la persona, y se hace de esa forma la autenticación del ciudadano o del extranjero utilizando rostros. Eso pues también por supuesto hace parte de ciberseguridad. También de qué otras maneras se puede utilizar la visión por computador en ciberseguridad para la detección de correos fraudulentos. Y ustedes podrían preguntarse, pero ¿cómo así? Para detectar un correo de phishing, ¿se utiliza técnicas de visión por computador? La respuesta es sí. Se puede utilizar técnicas de visión por computador. Hay dos empresas, Mimecast y Cyberfish, que lo utilizan porque ellos hacen básicamente un reconocimiento del mensaje que está llegando y analizan aspectos, por ejemplo, como la resolución de la imagen, ¿cierto? El tipo de palabras incluidas dentro del mensaje también, y le dan básicamente al usuario una descripción de qué tan probable es que el correo que esté recibiendo sea phishing. Pero todo eso lo hacen analizando el cuerpo del mensaje utilizando técnicas de visión por computador. A la derecha pues está el panel de Cyberfish. Lo pueden buscar, es una empresa que les está yendo muy bien porque usan técnicas pues, distintas para hacer la detección de este tipo de amenazas. Y bueno, ese es el panel básicamente administrador que ofrece la empresa, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a hablar de la detección de amenazas ofuscadas utilizando las redes neuronales convolucionales. Vale. Entonces, bueno, una vez ya contextualizados, vamos a ver cómo nosotros usamos estas técnicas de visión computacional para detectar amenazas. Entonces, el primer paso es cómo convertimos, en este caso, un binario a una imagen. Entonces, para eso tenemos que recordar, bueno, este es el paper sobre el que estamos trabajando. Esto es una investigación de la Universidad de Rosario, desarrollada por el profesor Daniel y otros estudiantes. Entonces, dale la otra. Primero vamos a ver cómo se convierte un binario a imagen, posteriormente cómo construimos nuestro dataset para el entrenamiento de la red, les vamos a contar un poco sobre nuestra arquitectura de la solución y por último unas técnicas de interpretabilidad que nos van a permitir coger esos resultados de la red e interpretarlos de una manera que nos sirva para sacar conclusiones. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que hay distintos tipos de lenguajes de programación, ¿no? Está los lenguajes clásicos de alto nivel con los que casi todo el mundo trabajamos. Después de eso, pues se ha interpretado o compilado el lenguaje, pues eso se vuelve unos opcodes, ¿sí? Que luego el computador interpreta como binario y finalmente pues ya lo ejecuta en el hardware. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, sabiendo esto, vamos a tomar el binario, que es el código una vez ya compilado, y lo vamos a volver una imagen. Y luego nos vamos a poder devolver hasta los opcodes. Entonces, una vez analizada la imagen, pues nos podemos devolver al binario y del binario saber cuáles fueron las instrucciones que alertaron a la red. Entonces, dale. Bueno, pues como sabemos, si abrimos un binario, pues en cualquier herramienta que les guste, pues se va a ver algo así, ¿no? Entonces, aquí esto está en hexadecimal usualmente y aquí están pues los opcodes o el texto que se genera a partir de ese binario. Entonces, ahora sí. ¿Cómo convertimos nosotros binario a una imagen? Entonces, pues sabemos que esto está en hexadecimal y esto lo suelo agrupar en bytes. Un byte son 8 bits y entonces cada par de letras o números aquí pues me representa un byte. Entonces,
Pues un byte puede tomar un valor entre 0 y 255, ¿sí? Que es la misma escala que puede tomar un color, por ejemplo en escala de grises. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el byte y calculamos su valor numérico y luego eso lo convertimos a la escala de grises. Entonces, por ejemplo, el renglón de abajo pues podría verse como esa tira de cuadritos de color donde cada byte es un píxel de la imagen, ¿de acuerdo? Y luego cuando hacemos eso con todo el binario vamos a obtener algo como lo siguiente, que es algo así, ¿de acuerdo? Una vez tomamos todo el binario y lo convertimos a una imagen, pues se va a ver algo así. Nuevamente, cada byte va a representar un píxel en la imagen y luego esto sí va a ser lo que le vamos a pasar a la red, donde vamos a utilizar técnicas de visión computacional para analizarlo, ¿sí? Entonces, claro, los archivos pueden ser muy grandes y muy pequeños. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué tamaño va a tener la imagen? Entonces vamos a verlo aquí, nosotros definimos una tabla que nos dice, dependiendo del tamaño del binario, asimismo va a ser el ancho de la imagen, ¿sí? Entonces, pues si el binario, por ejemplo, es de menos de 10 kilobytes, entonces la imagen, pues cada 32 píxeles vamos a cortar y vamos a generar una nueva línea. Y entonces así pues van a quedar unos rectángulos y si el binario es más grande, pues la imagen también se va a hacer más ancha. Y entonces pues de esta forma logramos mantener la proporción, porque si todas las imágenes tuvieran el mismo ancho, pues entonces los binarios más grandes serían larguísimos y entonces ya parecería es como una tira vertical y no como un cuadradito que es como lo óptimo para una red que lo analice. Listo. Entonces, ¿cómo construimos nuestro dataset? Pues para detectar entre goodware y malware, pues necesitamos ejemplos de goodware y ejemplos de malware. Los ejemplos de goodware son muy fáciles, son prácticamente cualquier cosa que podamos sacar de internet. En nuestro caso utilizamos la tienda de Microsoft, entonces nos pusimos a descargar un montón de aplicativos de la tienda de Microsoft Store y pues ya tenemos nuestros ejemplos de goodware. Ahora, para el malware, pues lo que hicimos fue acceder a VirusShare. VirusShare es un repositorio de malware privado, digamos, que uno solo puede acceder con invitación. Entonces uno lo que hace es crear una request donde dice, oye, necesito acceso a tu repositorio para estos fines y ellos deciden si te dan el acceso o no. A nosotros nos lo dieron y entonces ya también tenemos nuestro repositorio de VirusShare, que es de malware. Adicionalmente, pues nosotros queríamos detectar no solamente binarios así como tal, sino también ofuscados. Entonces el siguiente paso para construir nuestro dataset es, estos binarios que ya tenemos los vamos a ofuscar. Entonces vamos a utilizar dos técnicas, XOR y Shikata. Entonces vamos a ver en qué consisten estas técnicas de ofuscación. Entonces, bueno, lo primero es ¿para qué ofuscamos? Pues ya creo que varios deben saberlo, pero el principal objetivo de ofuscar es tratar de esconder la intención que tiene en este caso nuestro binario, ¿no? Entonces como que revolvemos los bits, las instrucciones tienen nombres raros, las variables tienen nombres raros, todo esto con el fin de que alguien que quiera analizar el archivo pues se demore más tiempo, pues porque le va a costar más, porque va a haber relleno que no sirve para nada o van a haber cosas que no se pueden leer a menos de que te devuelvas en la ofuscación. Entonces tenemos dos tipos, el XOR es el más sencillo, simplemente tomamos el binario, la cadena de bits y le aplicamos una llave con la operación XOR. Básicamente lo que hace es compara con la llave y si los bits son iguales te retorna 0 y si los bits son diferentes te retorna 1. Y esto es muy útil porque ¿qué permite? Permite que pues, si tú te quieres devolver simplemente vuelves a hacer la misma operación, aplicas nuevamente la llave y tienes el original, como podemos ver aquí. Entonces para ofuscar tenemos A, que es nuestro binario, B, que es la llave de ofuscación. Hacemos la operación y obtenemos C, ese es nuestro binario ofuscado. Y si nos queremos devolver, nuevamente operamos con B y retornamos al original. Pero claro, así como esto es muy fácil de implementar, también es muy fácil de detectar. Entonces muchos de los servicios anti-malware pues ya detectan binarios ofuscados con XOR. Entonces también quisimos probar con Shikata. Shikata está construido sobre XOR, pero es mucho más potente. Tiene la cualidad de que es polimórfico, esto quiere decir que cada vez que se ejecuta me va a dar un resultado distinto, lo que va a provocar que las firmas que se generen para intentar identificarlo pues no vayan a ser siempre útiles porque este siempre va a estar cambiando. ¿Esto qué hace? Lo que hace es aplica un XOR y luego aplica otro y otro y otro, pero cada vez va cambiando la llave. Entonces como cada vez va cambiando la llave,
pues si en algún momento tú te quieres devolver y tienes una llave mal, todo de ahí para atrás está mal, ¿sí? Porque si tuviéramos la misma llave, recordemos que volvemos a lo mismo. Entonces, al cambiar la llave, son muchas capas de ofuscación una encima de la otra y si te equivocas en un paso, pues te retorna basura, nada, porque pues no hiciste bien el proceso. Entonces, estos son los dos tipos de ofuscación en los que nos centramos. Esto pues lo hicimos, dale el siguiente. Lo hicimos usando Metasploit. Si tienen ahí un Metasploit lo pueden hacer con estos comandos. Entonces uno simplemente pues le pasa el ejecutable y le puede hacer shikata, le puede hacer XOR. Entonces pues nosotros creamos un directorio y pues con un script lo fuimos corriendo sobre todos los binarios y así entonces tenemos 3 categorías. Bueno, tenemos 2 categorías que es goodware y malware y 3 subcategorías que es no ofuscado, XOR y shikata. Bien, listo. Dale. Entonces, ahora vamos con la arquitectura. Entonces, nuestra arquitectura, pues, se ve así. La parte de procesamiento, pues, fue lo que ya trabajamos, ¿no? Tomamos un binario, lo convertimos a imagen y ahora viene algo que es el detector de entropía, que eso tiene un nombre muy… pero realmente es algo muy sencillo. Simplemente lo que mide es qué tan aleatorio es el binario, digamos. Si está muy desordenado, quiere decir que la entropía es alta, entonces muy probablemente esté ofuscado, porque lo que estamos viendo como que no tiene tanto sentido, no sigue ningún tipo de patrón. En cambio, si la entropía es baja, significa que hay patrones, por ejemplo, hay instrucciones que se están repitiendo, hay palabras que se están usando varias veces, entonces eso da un tipo de orden haciendo que la entropía sea más baja. Entonces nosotros simplemente medimos la entropía, si es alta, entonces lo pasamos por el clasificador ofuscado, o sea, para malware ofuscado. Si es baja, pues lo pasamos para el clasificador no ofuscado. Una red convolucional, como ya nos había dicho Santiago, y luego esto pues tenemos un aplicativo montado en Hugging Face, para los que lo conocen. Entonces ahí lo que hacemos es, le subimos el binario, ya está todo el pipeline como hecho del preprocesamiento y ya pues en la herramienta nos sirve para detectar si es goodware o malware y nos dice también si está ofuscado o no. Esto es muy bueno pues porque es como un complemento virus total, ¿no? Esto está montado y ustedes pueden acceder, no sé si por ahí tenemos el link. Bueno, creo que no lo pusimos, aquí tenemos un ejemplo. Ah, sí, aquí está el link. Entonces si quieren acceder pueden subir su binario y probarlo. No es perfecto porque pues las redes neuronales no son perfectas, pero nos da unos muy buenos resultados. Y ya, ahora vamos a ver pues, las técnicas de interpretabilidad. Cómo nosotros ya con la predicción de la red podemos devolvernos para obtener información valiosa. Sí. Gracias, Nicolás. Aquí, si quieren probar esta arquitectura que nosotros desarrollamos, pues pueden hacerlo a través de este link, ¿vale? Básicamente ustedes pueden subir cualquier archivo que deseen y la aplicación por detrás va a hacer la conversión a imagen y luego la entrega a una de las 2 redes neuronales que ya están entrenadas y les saca el resultado. Si quieren que lo hagamos aquí rápidamente en vivo, pues también lo podemos hacer en un segundito. Aquí está, ¿vale? Básicamente esta es la aplicación que está montada. Aquí, bueno, ahí está cargando. Podemos aquí hacer básicamente la selección de cualquier archivo. Puede ser un PDF, una imagen, lo que ustedes deseen. Por ejemplo, bueno, vamos a escoger este que está aquí, este PDF, y le damos Process File. Él ahí, básicamente, bueno, este fue muy rápido porque el archivo era un PDF muy chiquitico de apenas 238K, pero miren que en este caso lo convirtió a imagen. Esta es la imagen que generó, es una imagen típica de un archivo PDF y él no encontró pues nada malicioso y por eso pues lo clasificó como goodware con una probabilidad del 98.98. Ustedes pueden subirle algún malware, si lo tienen, pueden subirlo y mirar si efectivamente la herramienta se los detecta como malware. Nuestro objetivo pues con este tipo de soluciones es básicamente apuntarle a un sueño que siempre hemos tenido desde la academia y es dejar de ser un país implementador, ¿cierto? Implementador de tecnologías extranjeras y volvernos un país propositor. Para ser propositor tenemos que hacer investigación,
tenemos que construir nuestras propias soluciones, tenemos que proponer nuestras arquitecturas y hacer no necesariamente que se queden en artículos de investigación, sino que también se vuelvan prototipos funcionales. Entonces, este es un ejemplo de los demos, pues, de prototipos que desarrollamos, que buscan apuntar hacia esa ilusión de poder hacer que Colombia se convierta en generador de tecnología y no solo en implantador de tecnología que viene de Europa o que viene, pues, de Norteamérica. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito al respecto de la interpretabilidad. ¿Tú sigues aquí? Sí. Listo. Entonces, bueno, como ya vimos, la herramienta está muy buena, pero pues, ¿qué nos muestra? Nos muestra un dibujito y nos dice, ah, sí, es Goodware. Pero pues nos gustaría ir más allá, ¿sí? Nos gustaría saber cómo fue, digamos, el proceso que hizo la red, cómo, digámoslo así, se le ocurrió a la red que esto efectivamente era Goodware o no. Entonces, para esto nosotros utilizamos una técnica que se llama GradCam, que básicamente lo que hace es se mete dentro de la red y ve lo que la red ve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esto es una red que se entrenó para detectar animales, y no solo animales, sino su especie. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos una imagen original, la pasamos y la red dijo, ah, esto es un elefante africano, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Entonces, con esta técnica que se llama GradCam, nosotros podemos crear un mapa de calor en donde la red se concentró más. Entonces podemos ver que se concentró más pues, en los elefantes, sobre todo como en la cabeza del elefante grande, y así pudo detectar que pues, efectivamente era un elefante y fíjense que no miró el pasto, no miró el cielo, ¿sí? Entonces, asimismo, pues podemos hacer para los binarios. Entonces, bueno, sí, aquí pues el mapa de calor nos ayuda a identificar qué es lo que ve la red. Entonces, esto es como los ojos de la red, hacia dónde están viendo. Ahora sí. Pues nosotros aquí lo que hicimos fue pasarlo, esto es un binario, y aquí pues en distintas capas de la red analizamos esto cómo se veía. Y si se fijan, pues distintas capas se encargan de distintas cosas. Esto es una característica que tienen las redes en general. Entonces, pues por ejemplo, vemos que algunas se centran como en la parte de la mitad, otras se centran en esa franja que está ahí, que es una franja interesante que la mayoría de archivos la suelen tener, pueden ser algunos headers, puede ser que marca como el límite entre donde están las librerías y donde está el contenido. Y entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que yo ya luego me puedo ir, por ejemplo, a esta línea y puedo buscar en el archivo qué bytes son los que están alumbrando, son los que están más vivos, digamos, más prendidos. Y luego me devuelvo haciéndole como el proceso de reversing a los opcodes y miro, bueno, cuáles son los opcodes dentro del binario que me triggerearon, digamos, esa alerta por parte de la red. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, bueno, es que este ejecutable se quería conectar a una dirección IP remota, o es que quería ejecutar un proceso o llamar una librería DLL o algo así por el estilo. Este es el verdadero valor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo estamos incluso mejorando este proceso de las redes con las redes GAN, pero entonces esta es la investigación en la que nos estábamos basando hasta el momento. Listo. Ariel. Sí, bueno, voy a explicar el ejemplo que desarrollamos utilizando GANs para mejorar el aprendizaje y reducir los falsos negativos en la detección. Y al final mostraré el repositorio en donde pueden conseguir el código y pueden replicar las pruebas realizadas. Adelante. Bueno, antes de empezar, tenemos una frase famosa del filósofo Heráclito, que es que ningún hombre entra dos veces en el mismo río, debido a que cada vez va a ser un hombre diferente y también el río va a ser diferente. Bueno, esto refiriéndose al proceso de aprendizaje continuo al que estamos acostumbrados en la realidad. Siguiente. Una red adversaria generativa es, replicando este comportamiento en los ambientes en la vida real, un sistema que tiene principalmente dos actores.
Uno es el generador, que funciona como un falsificador de arte, el cual está cada momento aprendiendo en base a lo que existe del arte real y con la retroalimentación de los discriminadores, generando obras para que sean lo más parecido a las reales. Y bueno, en este caso, generando datos que sean lo más realistas posibles o que parezcan pertenecer a una clasificación. Del otro lado tenemos al discriminador, el cual, como un detective que está constantemente analizando lo que hace el generador y lo que existe en la vida real, está observando cada una de las características para determinar si algo es real o no y si los datos que se están dando pertenecen o no a una clasificación. En el siguiente. En el proceso de entrenamiento del generador, está constantemente con retroalimentaciones del discriminador, generando nuevas muestras, prestando atención en los detalles más minuciosos para en algún momento poder llegar a engañar al discriminador y generar muestras que sean creíbles. Siguiente. Eh, Siguiente. Sí, en el proceso del, no, en el anterior, sí, está bien. En el proceso de aprendizaje del discriminador es nuevamente ir revisando cada una de las muestras e ir teniendo retroalimentación después de hacer una clasificación sobre si lo que él consideró como real era o no era real y correspondía o no generador o al ser de datos reales. Y de esta misma manera está recibiendo retroalimentación sobre si la clasificación que predijo corresponde o no corresponde a la que realmente es. Siguiente presentación, por favor. Lo que estamos desarrollando dentro de los tipos de GANs es una GAN condicional, en la cual existen etiquetas de la clasificación a la que pertenece un set de datos, al igual que si eso no es real. El generador en este caso crea las imágenes mediante ruido aleatorio y las etiquetas de la clasificación a la que tiene que pertenecer. Intenta generarlo de forma de que sea real la imagen, pero al mismo tiempo que pertenezca a la clasificación, pero no la detecte el discriminador. Por otra parte, el discriminador recibe las imágenes y devuelve las etiquetas e intenta de detectar si es real o no la imagen, que bueno, en este caso si pertenece o no a un software, y al mismo tiempo si pertenece o no pertenece a la clasificación del malware. Siguiente presentación, por favor. En nuestra solución usamos un generador basado en la arquitectura que tiene FastAI del generador básico, creando imágenes de 224 por 224 píxeles. En el caso del discriminador utilizamos la arquitectura comentada por el doctor Santiago previamente, el ResNet 18, el cual recibe las imágenes de 224 por 224, las cuales fueron redimensionadas a partir del set original y devuelve las etiquetas de si pertenece a woodware o malware y al mismo tiempo si es real o no. Siguiente, por favor. En las imágenes utilizadas son las que fueron generadas con los binarios de Microsoft Store y de VirusShare. Del lado de la muestra de no ofuscada, utilizamos 10.311 imágenes para el proceso de validación. El resto del set fue para el entrenamiento. En cambio, del lado de ofuscados, utilizamos igual más de 10.000 imágenes para el proceso de validación y un set más amplio para el proceso de entrenamiento. Esto debido a que al ser ofuscadas tienen distintas características y distintos patrones que se requiere aprender. Y es el doble de datos aproximadamente al dato del no ofuscado, debido a que está en la muestra tanto XOR como Chicataganay. Siguiente. En el experimento comparamos dos resultados, el de entrenar un modelo previamente desarrollado con las imágenes existentes para descubrir más detalles o el utilizar la red GAN con tanto el discriminador como el generador.
En ello lo que buscamos es reducir los falsos negativos, es decir, los malware que pueden pasar por bootware y el generar más imágenes para el desarrollo de más pruebas. El siguiente. Al ser muchas imágenes y ser procesos pesados, esto no se puede ejecutar en una computadora cualquiera. Utilizamos la arquitectura de cómputo de alta capacidad de Universidad del Rosario, en el cual hay un gestor de ejecuciones conocido como Slurm y tenemos computadoras nodo de ejecución tanto de CPU como de GPU, como se puede observar en la imagen. Sí, esta es una de las restricciones más grandes que hay para trabajar con este tipo de proyectos realmente, porque esta infraestructura es costosa y no siempre pues, está accesible para los desarrolladores. Nosotros en una parte del proyecto utilizamos una beca que nos dio NVIDIA para hacer entrenamiento de redes neuronales dentro de la infraestructura de NVIDIA. Pero después pues ya usamos la infraestructura propia de la universidad, que es este clúster de High Performance Computing, que tiene estas máquinas que básicamente uno les puede poner jobs para que hagan el entrenamiento de manera continua y dedicado pues al proyecto de investigación. Perdón, Ariel, ya continúa. Bueno, podemos observar la diferencia entre el progreso del entrenamiento contra el set de validación del caso del software no ofuscado. En él podemos ver que en ambos experimentos fue muy parecida la precisión a la que se llegó. Y en siguiente imagen, por favor. Pero en estos resultados, que son las matrices de confusión, en las que observamos la clasificación real a la que pertenece cada uno de los elementos y la que fue predecida, podemos observar que efectivamente se redujo el caso de los falsos negativos, en este caso en 5 elementos, que representa un avance para el caso de arquitecturas críticas que requieren evitar cualquier tipo de fuga de seguridad. Siguiente imagen. ¿No? Gracias. Y en el caso del ofuscado, también podemos observar que hubo un progreso parecido durante el entrenamiento. Siguiente. Y bueno, en este caso se ve más notorio el progreso de la reducción de los falsos negativos, que es a lo que buscábamos llegar en el caso del software ofuscado. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver ejemplos de imágenes generadas que corresponden a software ofuscado y no ofuscado y a goodware y malware, que podrán ser utilizados en futuros entrenamientos. Claro. Este caso ya es, digamos que un caso, por ejemplo, de tipo APT. Es un un malware muy avanzado que está ofuscado. Para nosotros probablemente, o sea muy difícil detectar la diferencia entre el goodware y el malware porque ahí ya se difuminan los patrones. Pero para el modelo de redes neuronales convolucionales él sí que nota la diferencia pues, entre las imágenes de la izquierda y las imágenes de la derecha. Entonces, básicamente son detalles muy pequeñitos, pero que el modelo sí es capaz de detectar y así hace pues, la discriminación entre las dos categorías existentes. De historial. Finalmente, tenemos el repositorio en donde pueden consultar el código desarrollado, así como algunas muestras para poder hacer pruebas en local. También se encuentra la prueba de entropía y el código para generar imágenes. Y eso sería todo de mi parte. Súper, Ariel, Gracias. gracias. Vale, y ya para terminar, en un minuto, básicamente, bueno, hemos visto muchos temas hoy, ¿cierto? Pero básicamente lo primero que quisiera como concluir es que las redes neuronales efectivamente permiten resolver problemas que no sean determinísticos. Para resolver un problema determinístico no hace falta una red neuronal, ¿cierto? Cuando tenemos un problema con muchas variables, ¿cierto? Con más de 1000 variables, por ejemplo, como son en el caso de las imágenes, pues en esos casos sí que se amerita tener una red neuronal que procese toda esa cantidad de features y que haga una clasificación. Entonces, para ese tipo de desafíos que existen en ciberseguridad, pues es muy conveniente tener una solución basada en redes neuronales. El segundo punto es que efectivamente
Computer Vision, que es una de las áreas de la inteligencia artificial, se puede aplicar a lo que nosotros querramos siempre y cuando el objeto de estudio se pueda llevar a imagen. Si yo tengo algo que quiero analizar y lo puedo convertir a imagen, es susceptible, por ende, de ser analizado con técnicas de Computer Vision, ¿vale? Ese sería el segundo como highlight. Y el tercero, que las redes neuronales, las redes adversarias generativas, las redes GAN, permiten justamente mejorar la capacidad de las soluciones. Así como lo mencionaba Ariel, una red neuronal normalita tiene sus limitaciones, pero si yo la entreno de manera competitiva utilizando GAN, logro efectivamente que la solución entienda que el adversario puede introducirle ruido para engañarla. Y eso hace pues, que la red asimismo mejore su accuracy de manera progresiva. ¿En qué estamos trabajando ahorita? Estamos trabajando en una idea que tenemos y es poder detectar malware de contexto, malware específico para un contexto, por ejemplo, para el contexto colombiano. Entonces, ese malware que existe, por ejemplo, en nuestro contexto es un malware muy específico, pero no tenemos tantas muestras como quisiéramos, porque es malware que, pues, las muestras que hay las tienen algunas organizaciones, pero no son de fácil acceso. La idea es poder coger ese malware específico, volverlo imagen, pero adicionalmente coger las redes GAN y hacer una extensión o un crecimiento de la base de datos utilizando GANs. Así como las GAN sirven para generar imágenes como las que les mostré al inicio de la persona que se había infiltrado en LinkedIn, pues también se puede utilizar para ampliar una base de datos de entrenamiento de imágenes. Entonces, nuestra idea es poder justamente con poquitas imágenes generar más del mismo tipo para tener una base de datos más grande de imágenes y de esa forma construir un detector de malware de contexto específico, como por ejemplo un detector de malware en un escenario nacional, ¿vale? Muchísimas gracias y creo que ya pasamos a la parte de preguntas. Sí, señor. No, justo se apagó el computador. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En términos de complejidad computacional y precisión del algoritmo, ¿cómo podrían comparar un análisis de imagen y una heurística regular sobre un binario? Preguntas, Camilo, ¿cuál sería la diferencia entre haciéndolo con imágenes o sin imágenes? Sí, o sea, en términos de complejidad, más que nada, si yo hago la heurística directamente sobre el binario o si uso un análisis de imagen para hacerlo sobre imágenes, Ajá. ¿hay una gran diferencia o...? Sí, claro, la hay. Principalmente porque, bueno, yo creo que la mayoría seguramente en algún momento hemos hecho análisis estático o dinámico de malware, ¿cierto? Cuando uno hace análisis estático o dinámico, ¿qué es lo que haces? Haces el proceso de reversing, haces el análisis de las llamadas entre dependencias, ¿cierto? Que es básicamente lo que OliDBG nos muestra como un árbol, ¿cierto? Un árbol de invocaciones. Lo que hace el analista de malware es hacer un análisis específicamente para ver cuáles son las variables que están siendo invocadas y cuáles son los procesos que están siendo realizados. En el caso de análisis con imágenes, mira que es un tipo estático de análisis, no es dinámico. Entonces ahí ya viene la primera diferencia, porque es un análisis de malware, pero de tipo estático, no dinámico. Esa sería la primera diferencia. Y la segunda, efectivamente, mientras un analista se enfoca en pedacitos del código, que es lo que analiza, las variables, las librerías importadas, exportadas, las variables entrantes, salientes, en el caso de la imagen, la red neuronal se enfoca en toda la completitud de la imagen. Entonces, digamos que se enfoca probablemente en cosas que el analista de manera visual y manual no puede analizar. Entonces, por eso se vuelve un problema, digamos que de muchas más variables a considerar en lugar de unas solas pocas variables, que es lo que generalmente se analiza cuando se hace el análisis forense. Entonces, ahí digamos que ya se vuelve más interesante porque analiza cosas que probablemente el analista no logra analizar de manera manual. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, vale, sí. Ah, bueno. Listo. Gracias, Camilo. Sí, acá hay otra pregunta, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy buena charla. Sí, más que nada como se centra en esto de la entropía, justo yo me había topado con malware que bypassea estos controles, entonces
mete datos basura de baja entropía. Entonces, como veo que sacan la imagen, o sea, un análisis estático, ¿cómo le hacen como esta parte de que hay malware que para bypassar estos controles meten demasiado dato de baja entropía y termina bypassando? Entonces, a su vez, uno de los controles me parece que era dividir el malware como en pedazos para sacar como una media. Entonces, ¿cómo le ves eso del control del bypass del malware, de la entropía? Claro, sí. Realmente, ¿quieres esperar? Listo. Realmente, mira, lo que nosotros hacemos es… bueno, primero, ¿qué es entropía? ¿Alguien puede decirnos qué es entropía? Así de manera muy práctica, porque ese es un concepto interesante. ¿Alguien sabe qué es entropía? ¿Nivel de qué? De aleatoriedad, sí. Entonces, básicamente es bueno, matemáticamente es más complejo, ¿no? Juan Nicolás, que estudia matemáticas, él sabe el concepto formal, pero básicamente sí, de manera pragmática es el nivel de aleatoriedad. Entonces, cuando se hace la ofuscación, efectivamente lo que se busca es hacerlo más entrópico, es decir, agregarle aleatoriedad para que se vea más disperso, más difícil, digamos, que de detectar un patrón. Entonces, lo que nosotros hacemos con el Entropy Tester es básicamente validar la entropía de ese malware entrante y validar qué tan difuminado está. Si está muy difuminado, porque él fue ofuscado con algún ofuscador o porque el desarrollador le agregó código, por ejemplo, para engañar, eso para nosotros va a ser sospechoso. Entonces, entre más entropía tenga, básicamente, independiente de si fue agregada manualmente o agregada a través de un ofuscador, eso nos va a decir que efectivamente va hacia la red neuronal para clasificar malware ofuscado. ¿Vale? O sea, no nos interesa tanto quién lo agregó, si fue manualmente agregado por el desarrollador o fue a través de un ofuscador de Metasploit. Lo importante es que la alta entropía hace que el malware se vaya hacia la red neuronal especialmente diseñada para malware ofuscado o malware con alta entropía, que sería lo mismo. ¿Vale? En el caso de que nos engañen y nos hagan creer que el malware no está ofuscado cuando en realidad sí lo estaba, no importa, porque entonces se va por el camino de abajo, por otro camino que dirige hacia la red neuronal diseñada para malware no ofuscado. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, él va a enfrentarse con un clasificador basado en redes neuronales convolucionales que lo va a discriminar. Entonces, básicamente, si pasa nuestra primera barrera, pues lo intentamos contener en la segunda barrera, que serían los clasificadores. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? Más o menos. Sí, justo en la parte que ya mencionas que, o sea, si no detecta ofuscación, igual le va a revisar, entonces, con ese lado, ajá. Ajá. Igual te agradezco por tu pregunta porque me parece que tocas un punto interesante y es una oportunidad de mejora y es, podríamos, por ejemplo, con estas redes GAN que van aprendiendo con el tiempo, pues podríamos, por ejemplo, entrenar un modelo que detectara este tipo de modificaciones de los desarrolladores que añaden cosas con baja entropía. Entonces podría ser una oportunidad de mejora interesante y también se podría hacer, por ejemplo, con otra red neuronal. Lo que pasa es que el cómputo pues ya sería más pesado, ¿no? Pero gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta de pronto? Sí, hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿cuál fue el criterio por el cual decidieron elegir XOR para la ofuscación? Para la llave de ofuscación. Sí, gracias. Realmente no hubo un criterio en particular. O sea, nosotros nos enfocamos en los dos mecanismos de ofuscación más populares que existen. El más básico, que es XOR, y el más, o de los más avanzados, que es Chikata-Ganai, que a propósito, ¿saben qué significa Chikata-Ganai, cierto? Chikata-Ganai es una palabra compuesta japonesa que significa no way, o básicamente no tiene solución, ¿vale? Y el Chikata-Ganai es básicamente un XOR repetido muchísimas veces. Es el mismo XOR de toda la vida, pero repetido muchas veces y cada vez con una llave distinta. Entonces, lo que hicimos fue, digamos que siendo
muy prácticos, fue ir a los extremos, al más sencillo y al más complejo. Al más sencillo XOR, al más complejo Chicata-Ganai. De esa forma buscábamos, digamos que entrenar nuestras dos soluciones de redes neuronales con los dos extremos y buscar que todo lo que cayera en el medio pues también estuviera incluido. Gracias. Allá hay otra pregunta. ¿En dónde? Allá. Guay. Sí, señor. Vale, ¿qué inconvenientes tuvieron al aplicar las redes neuronales? ¿Se escucha bien? Sí, sí, señor. ¿Qué conveniente tuvimos al aplicar las redes neuronales? Pues uno de los inconvenientes pues, fue el tamaño de la imagen, porque al final las imágenes se tienen que rescalar para que coincidan con el tamaño de entrada de la red. Entonces, pues eso hace que se distorsione un poquito. Por eso, una de las formas de mitigar eso, pues fue, bueno, la tabla que les mostramos, que dependiendo del tamaño del binario, pues así mismo era el ancho. Otra de las complicaciones también es que como estábamos trabajando con el centro de cómputo de la universidad, que no tiene acceso a internet, todos los modelos los teníamos que subir ya como cargados y teníamos que bajarlos, entonces eso de estar subiendo y bajando modelos y datos también fue un proceso pesado, pero pues se aprendió a manejarlo y pues se pudo superar esa dificultad también, diría que es lo principal. No sé si complementas con algo. Sí, sí, efectivamente. O sea, lo más crítico, como comentábamos antes, de trabajar con proyectos de computer vision es la infraestructura. Nosotros tuvimos una beca, como lo comentaba antes, de NVIDIA, de $5.000 para usar en el data center de NVIDIA. Esos $5.000 se consumieron rápidamente. ¿Sí? Entonces, en el primer proyecto, en la primera parte del proyecto que explicó justamente Juan Nicolás. Entonces, ya para la segunda parte ya no teníamos dinero. Lo que hicimos fue usar el HPC de la universidad, pero ya habían restricciones efectivamente porque el HPC funciona muy bien, pero está cerrado, está, digamos que en una red privada, entonces tú no puedes desde ahí sacar tráfico ni ingresar tráfico de manera autónoma, sino que te toca hacerlo todo a través de una VPN y por SSH. Entonces fue un poquito demorado, sobre todo porque teníamos 2 datasets, cada uno de 30.000 muestras, y el proceso pues tarda bastante, primero haciendo el ingreso de los datos y luego por supuesto el entrenamiento. Entonces ese es uno de los requerimientos más complicados en este tipo de proyectos y el manejo pues de las redes neuronales. Listo. No sé si haya alguna otra pregunta. Ok. Bueno, gracias por la presentación y pues no entiendo muy bien estos temas, pero creo que es un asunto que depende mucho como de la geometría o sea, qué tanto influye como la geometría de la imagen que se logra pues como en los resultados, porque digamos con la tabla que nos mostrabas ahora, pues como en un punto de transición de un tipo al otro, como esos cuadritos donde estoy partiendo como el binario para convertirlo en imagen, pues o sea, si es un poquito más cortico, un poquito más largo, pues cambia la geometría como resultado y eso digamos influye como en los resultados de… Claro, claro. Tú llegaste a un punto muy importante. Básicamente cada binario, dado que tiene un tamaño especial o distinto, va a generar una imagen con un tamaño distinto. Entonces el binario más grande genera una imagen más grande, el más chiquito una imagen más chiquita. Pero entonces la red neuronal, y es de hecho lo que tú preguntas complementa la pregunta anterior, la red neuronal no va a tener un dataset con imágenes de tamaños iguales, sino que van a ser 30.000 imágenes, por ejemplo, pero cada una con un tamaño distinto. Entonces ahí viene también un poco la magia detrás, y es que la red neuronal tiene que entrenarse con objetos de entrenamiento que son de características distintas y tamaños diferentes. Eso lo complica, sí, y él lo que hace es aprender básicamente, como lo explicaba Santiago, así como cuando yo detecto una imagen, ¿cierto? Él ponía el ejemplo del tigre, ¿cierto? Que mostraba en su slide cómo se detectaba las orejas, la nariz, la boca. En este caso pasa exactamente lo mismo. La red neuronal lo que va a hacer es detectar dentro de la imagen aquellas características
que le indiquen que es un malware o que es un goodware, independiente de que la imagen sea chiquita o que sea un poco más grande. Pero siempre el patrón visual va a tener similitudes, aunque la imagen sea de tamaños distintos. Entonces, eso es un poco lo interesante aquí, que para un analista de manera visual o manual no lo va a poder notar, pero una red neuronal sí que lo nota, independiente del tamaño de la imagen e independiente de que el patrón en un caso se vea muy poquito y en otro caso se vea mucho más claro. Hay otra pregunta, Gustavo, acá. Ya. Bueno, primero que todo, pues de nuevo gracias, interesante. Y la pregunta de pronto es por desconocimiento, por curiosidad. Dicen que hay un punto importante en el performance cuanto a hardware, ¿no? Procesamiento y demás. No sé si ya lo han tomado como métricas o tienen algún concepto de cómo mejorar este rendimiento, ¿no? Como lo hacemos en código. De pronto esta función consume tanto y si hacemos una mejora, pues sí, en procesamiento podemos llegar a algo, o cómo se hace en redes neuronales este tipo de procesos. No se ha considerado tanto, pero se podría, por ejemplo, hay ahora unos nuevos frameworks que están saliendo para trabajar con redes, que básicamente lo que me ayudan es como a comprimirlas. Entonces, tengo casi el mismo objeto, pero mucho más pequeño. Entonces, NVIDIA y otras empresas y laboratorios que se dedican a esto han sacado unas formas de comprimir modelos de manera que hacen casi lo mismo, pero con un tiempo de procesamiento mucho mayor, porque son menos cantidad de operaciones para llegar a una predicción. Gracias por tu pregunta. Mira que tenemos una experiencia muy buena, y es que el entrenamiento de la red neuronal es pesado, es pesadísimo, es muy cierto, pero el modelo entrenado pesa 4.4 megas. Es un archivo de 4.4 megas el modelo entrenado. Entonces, después de que logres entrenar el modelo, ese archivo, ese modelo entrenado, lo puedes llevar fácilmente a un computador, a un smartphone. Nosotros lo subimos a Hugging Face. O sea, sí es cierto que es demorado y costoso el entrenamiento, pero después de que lo tienes entrenado, el modelo ya entrenado lo puedes subir donde tú quieras. Nuestra ilusión, ¿cuál sería? Que se pueda masificar tanto como se desee, ¿sí? Llevándolo a un escenario de Smart Cities, tú podrías garantizar de que esa solución se despliega en endpoints, pero también se despliega en servidores, que se despliega también en dispositivos intermedios. Entonces, eso es algo interesante, y es que el entrenamiento es pesado, pero no necesariamente el uso lo va a hacer. De hecho, tenemos métricas también de lo que cuesta computacionalmente el análisis de un malware con el modelo ya entrenado, y es muy mínimo. O sea, es mucho más liviano que una solución anti-malware, porque el modelo ya lo está entrenado. ¿El reto cuál es? Claramente que cada cierto tiempo hay que volver a generar un modelo, reentrenarlo, pues para que quede actualizado, porque si yo entreno un modelo hoy y espero que me detecte malware dentro de un mes o dentro de 2 meses, probablemente no lo va a hacer porque pues, se desactualiza. Al igual que cualquier solución anti-malware, hay que actualizarla. Entonces, en esos tipos de casos habría que hacerle un update al modelo entrenado. Pero básicamente, si no es una preocupación para nosotros realmente, porque sabemos que el entrenamiento es pesado, pero el deployment no lo es. El deployment y el uso no lo es. ¿Vale? Gracias por tu pregunta. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.